Amigos, una vez más nos encontramos para leer nuestro libro Conflicto Cósmico. Hoy nos toca el capítulo 16 que tiene por título El reinado del terror en Francia, su verdadera causa. Ya sabes, si quieres una aventura, lánzate a la lectura. Algunas naciones dieron la bienvenida a la reforma como enviada del cielo, pero en otros países la luz del conocimiento de la Biblia fue casi totalmente extinguida. En una nación la verdad y el terror lucharon durante siglos por el predominio y finalmente la luz del cielo fue rechazada. El freno constituido por la presencia del Espíritu de Dios fue quitado de un pueblo que había depreciado el don de su gracia, y todo el mundo vio el fruto del rechazo voluntario de la luz. La guerra contra la Biblia en Francia culminó en la Revolución, que fue el resultado natural de la supresión que Roma hizo de las Escrituras. Lo que ocurrió luego es una notable ilustración que jamás se haya presenciado del producto de las enseñanzas de la Iglesia romana. El revelador señala los terribles resultados que habían de verse en Francia por el dominio del hombre de pecado. Hollarán la ciudad de Santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza a la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma e Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre los que los vieron. Los 42 meses y los 1260 días se refieren al mismo tiempo, es decir, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo había de sufrir opresión a manos de Roma. Los 1260 años comenzaron en el 538 y terminaron en 1798. En esa fecha, el ejército francés tomó prisionero al Papa, quien murió en el exilio. La jerarquía papal, a partir de entonces, nunca volvió a tener el mismo poder que poseía anteriormente. La persecución de la Iglesia no continuó durante todo el tiempo de los 1260 años. Dios, como una manifestación de su misericordia hacia su pueblo, abrevió el tiempo de la prueba terrible por medio de la influencia de la reforma. Los 2 testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, testimonios importantes del origen y la perpetuidad de la ley de Dios y también del plan de la salvación. Hablando de los 2 testimonios, dice la Biblia, que profetizan por 1260 días, vestidos de cilicio. Cuando se proscribió la Biblia, su testimonio fue pervertido cuando los que se atrevieron a proclamar sus verdades fueron traicionados, torturados, martirizados por su fe u obligados a huir. Entonces los fieles testigos profetizaron, vestidos de cilicio. Aún en los tiempos más oscuros, hombres fieles recibieron sabiduría y autoridad para declarar la verdad de Dios. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerlos daño, debe morir él de la misma manera. Apocalipsis 11:5. Los hombres no pueden atropellar impunentemente la palabra de Dios. Cuando hayan acabado su testimonio, al acercarse la terminación de la obra de los 2 testigos hecha en la oscuridad, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Aquí se presenta una nueva manifestación del poder satánico. La política de Roma había sido profesado reverencia por la Biblia, mantenerla cautiva por un idioma desconocido y oculta del pueblo. Bajo su gobierno, los testigos profetizaron, vestidos de cilicio. Pero la bestia que sube del abismo había de hacer una guerra abierta y declarada contra la palabra de Dios. La grande ciudad en cuyas calles los testigos han muerto y donde su cuerpo muerto yace, es en sentido espiritual Egipto. De todas las naciones que aparecen en la historia bíblica, Egipto fue la que negó más temerariamente la existencia del Dios vivo y resistió sus mandatos. Ningún monarca jamás se aventuró a resistir con tanto descaro la autoridad del cielo como el faraón de Egipto. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto se haría eco de una negación similar de Dios y manifestaría un espíritu de desafío semejante. También se compara la grande ciudad en un sentido espiritual a Sodoma. La corrupción de Sodoma se manifestó especialmente por su vida licenciosa.
Este pecado habría de ser igualmente las características de la nación que cumpliría este pasaje bíblico. Según el profeta, pues un poco antes de 1798, cierto poder de carácter satánico se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y en el país donde el testimonio de los dos testigos de Dios fuera silenciado, se manifestaría el ateísmo de Faraón y la licencia de Sodoma. Un notable cumplimiento de la profecía. Esta profecía recibió un notable cumplimiento en la historia de Francia durante la Revolución en 1793. Francia se destaca en toda la historia mundial como el único estado que, por un decreto de su Asamblea Legislativa, declaró que no existía Dios, y el único sitio en que toda la población de la capital y una vasta mayoría de la población y otros lugares, mujeres y hombres, danzaron y cantaron con gozo aceptando este pronunciamiento. Francia también presentaba las características que se distinguían a Sodoma. El historiador presenta juntos el ateísmo y la conducta silenciosa de Francia en estas palabras, íntimamente vinculadas con estas leyes que afectaban a la religión. Estaba la que reducía la unión matrimonial, el compromiso más sagrado que los seres humanos pueden formar y cuya permanencia y estabilidad contribuyeron más eficazmente a la consolidación de la sociedad, al estado de un mero contrato civil de carácter transitorio, en el cual pueden participar cualesquiera dos personas y deshacerlo a voluntad. Sophia Arnold, una famosa actriz que se caracterizaba por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio, enemistad contra Cristo, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto también lo cumplió Francia. En ningún país había encontrado la verdad una oposición más cruel. En la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. Siglo tras siglo había sido derramada la sangre de los santos. Mientras los valdenses perdían su vida en las montañas del Piamonte por el testimonio de Jesucristo, habían aparecido testigos similares entre los albigenses de Francia. En este país, los discípulos de la Reforma fueron muertos sufriendo horribles torturas. El rey y los nobles, mujeres de alta alcurnia y damas delicadas habían festejado la agonía de los mártires de Jesús. Los valientes hugonetes vertieron su sangre en más de un campo de batalla, cazados como bestias salvajes. Los pocos descendientes de los antiguos cristianos que todavía permanecían en Francia en el siglo XVIII, escondiéndose en las montañas del sur y que mantenían la fe de sus padres, eran arrastrados para llevar una vida total en esclavitud en las galeras. Los hombres y mujeres más refinados e inteligentes de Francia eran encadenados en una horrible tortura en medio de ladrones y asesinos. Otros eran fusilados a sangre fría. Mientras caían de rodillas en oración, el país asolado por la espada, el hacha y la hoguera se convirtió en un vasto y lúgubre desierto. Estas atrocidades que se consumaron no en una edad oscura, sino en la época brillante de Luis XIV. En ese entonces se cultivaba la ciencia, florecían las letras y los teólogos de la corte y de la capital eran hombres sabios y elocuentes y aparentaban en gran manera poseer las gracias de la mansedumbre y la caridad, el más horrible de los crímenes. Pero lo más cínico que se registra en este lóbrego catálogo de crímenes fue la matanza de San Bartolomé. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y los prelados, concedió su sanción. Una campaña tañida de duelo en la noche fue la señal para la matanza. Millares de protestantes que mordían en sus hogares, confiando en la palabra que les había dado el rey asegurándose protección, fueron arrestados en la calle y asesinados. Durante 7 días, la masacre continuó en París. Por orden del rey se extendió a todas las ciudades donde habían protestantes. Nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres y niños fueron sacrificados juntos. Por toda Francia, 70.000 personas de la flor y nata de la nación perecieron. Cuando las noticias de la masacre llegaron a Roma, el regocijo entre el clero no conoció límites. El cardenal de Lorena recompensó al mensajero con 1.000 coronas. El cañón de San Angelo tronó en alegres salvas, se oyeron las campanas de todas las torres, fogotas innumerables convirtieron la noche en día. Y Gregorio XIII asistió por cardenales y otros dignatarios eclesiásticos. Salió una larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde la cardenal de Lorena cantó un Te Deum. Se acuñó una medalla para conmemorar la matanza. Un sacerdote francés habló ese día tan lleno de dicha y alegría cuando el Santísimo Padre recibió la noticia y se encaminó hacia San Luis en solemne comitiva para dar gracias a Dios. El mismo espíritu maestro que impulsó la matanza de San Bartolomé presidió en las escenas de la Revolución. Jesucristo fue declarado impostor y el clamor de los franceses incrédulos
fue aplastar al inflame, refiriéndose a Cristo. La blasfemia y la impiedad marcharon de la mano. En todo esto se rindió tributo a Satanás, en tanto que Cristo, en sus características de verdad, pureza y amor abnegado, fue crucificado. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará. El poder ateo que gobernó en Francia durante la Revolución y el reinado del terror se empeñó en una guerra semejante contra Dios y su palabra. El culto a Dios fue abolido por la Asamblea Nacional y se juntaron las Biblias y fueron quemadas públicamente. Las instituciones relacionadas con la Biblia fueron abolidas. Se suprimió el día de descanso semanal y en su lugar cada 10º día fue dedicado a la orgía y la blasfemia. Se prohibieron la comunión y el bautismo. Anuncios colocados en los cementerios declaraban que la muerte era un sueño eterno. Se prohibieron todos los cultos religiosos, excepto el de la libertad y la patria. El obispo constitucional de París fue atraído para declarar ante la convención que la religión que él había enseñado por tantos años era, en todo respeto, una tramoya del clero, que no tenía fundamento ni en la historia ni en la verdad sagrada. Negó en términos explícitos y solemnes la existencia de la divinidad a cuyo culto él se había consagrado. Y los que habitaban sobre la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. La Francia incrédula había acallado la voz de represión a los dos testigos de Dios. La palabra de Dios yacía muerta en sus calles y los que odiaban la ley de Dios estaban regocijados. Los hombres desafiaban públicamente al Rey del cielo. Atrevimiento blasfemo. Uno de los sacerdotes del nuevo orden dijo: Dios, si tú existes, toma venganza de las injurias que se hacen en tu nombre. Permanece silencioso, no te atreves a enviar tus truenos. ¿Quién después de esto caerá en tu existencia? ¿Qué eco tan fiel de la pretensión de Faraón? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Dice el necio de su corazón: no hay Dios. Y el Señor declara: su insensatez será manifiesta a todos. Después que Francia renunció al culto del Dios viviente, descendió a un estado de idolatría degradante por el culto de la diosa Razón, una mujer libertina. Y esto ocurrió en el seno de la Asamblea Representativa de la Nación. Una de las ceremonias de aquella ocasión de locura, en sin paralelo, por lo absurdo combinado con lo impío. Se abrieron las puertas de la convención. Los miembros del cuerpo municipal entraron en solemne procesión cantando un himno para alabar la libertad y escoltando, como objeto de culto futuro, a una mujer cubierta con un velo, a quien llamaba la diosa Razón. Cuando se la trajo al lugar que se le había dedicado, se le quitó el velo con gran ceremonia y se le colocó a la diestra del presidente, al tiempo que todos la reconocieron como una bailarina de la ópera. La diosa Razón. La instalación de la diosa Razón fue imitada por toda la nación en los lugares donde los habitantes deseaban manifestar que estaban a la altura de la revolución. Cuando la diosa fue traída a la convención, el orador la tomó de la mano y volviéndose a la asamblea dijo: mortales, dejen de temblar ante los truenos importantes de un Dios creado por vuestros temores. Por lo tanto, reconozcan que no hay divinidad alguna fuera de la razón. Les ofrezco su más noble y pura imagen. Si necesitan tener ídolos, ofrezcan sacrificios, solamente los que sean como este. La diosa, después de ser abrazada por el presidente, fue instalada en una magnífica carroza y conducida a la catedral de Notre Dame para que tomara el lugar de la divinidad. Allí fue elevada sobre el altar mayor y recibió la adoración de todos los presentes. El papismo comenzó la obra que el ateísmo completó, precipitando a Francia en la ruina. Los escritos, al referirse a los errores de la revolución, dicen que de estos excesos hay que culpar al trono de la iglesia y a la iglesia. En estricta justicia, la iglesia es la que debe ser inculpada. El papismo había envenenado la mente de los reyes contra la reforma. El genio de la Roma inspiró la crueldad y la opresión que ahora procedían del trono. Donde se recibió el evangelio, las mentes del pueblo fueron despertadas. Este comenzó a sacudir las cadenas que lo habían mantenido esclavo de la ignorancia y la superstición. Los monarcas lo vieron y temblaron por su despotismo. Roma no se demoró a inflamar sus celos temores. El Papa le dijo al regente de Francia en 1525: esta mania no solamente confundirá y destruirá la religión, sino todos los principados, la nobleza, las leyes, la orden y las jerarquías. Un anuncio papal le advirtió al rey: los protestantes derribarán todo el orden civil y religioso. El trono está en tanto peligro como el altar. Desafortunadamente, Roma tuvo éxito en predisponer en Francia contra la reforma. Las enseñanzas de la Biblia habrían implantado en los corazones del pueblo principios de justicia, temperanza y verdad, que son la piedra angular de la prosperidad de una nación. La justicia engrandece a la nación, por lo tanto, con justicia será firmado el trono.
El que obedece la ley divina, con toda seguridad, respetará y obedecerá las leyes del país. Francia prohibió la Biblia. Siglo tras siglo, hombres de integridad, de fortaleza intelectual y moral, que tenían fe para sufrir por la verdad, penaron como esclavos en las galeras, perecieron en la hoguera o fueron dejados para que pudrieran en los calabozos, para que se pudrieran en los calabozos. Wow. Miles encontraron seguridad huyendo, y esto sucedió por 250 años de iniciada la reforma. Apenas hubo una generación francesa durante ese largo periodo que no presenciará como los discípulos del Evangelio huían ante la furia insana del perseguidor y llevándose consigo la inteligencia, las artes, la industria y el orden, en los cuales por regla general se destacaban en forma prominente para enriquecer los países en los cuales encontraron asilo. Si todos los que huyeran hubieran sido retenidos en Francia, cuán grande, próspero y feliz hubiera sido el país, un modelo para las naciones. Pero un fanatismo ciego, inexorable, echó de su suelo a todo el maestro de virtud, a todo campeón del orden, a todo defensor honrado del trono. Finalmente la ruina del Estado se hizo completa. La revolución de sus horrores fue el resultado. Lo que habría sido. Con la huida de los hugonotes, Francia quedó sumida en una decadencia general. Florecientes ciudades manufactureras quedaron arruinadas. Se estima que, al comienzo de la revolución, en París, 200.000 pobres clamaban caridad en las manos del rey. Los jesuitas eran los únicos que florecían en la nación decadente. El Evangelio habría traído a Francia la solución de los problemas que frustraron al clero, al rey y a los legisladores, y finalmente precipitaron a la nación en la ruina. Pero bajo la reforma, el pueblo había perdido las lecciones de abnegación y amor por el bien de los demás que enseñara el Salvador. El rico no sentía ningún cargo de conciencia por la opresión del pobre. El pobre no encontraba alivio de su degradación. El egoísmo de los adinerados y poderosos llegaron a ser más y más opresivo. Durante siglos el rico perjudicaba al pobre y el pobre odiaba al rico. En muchas provincias las clases laborales estaban a la merced de los señores y se veían forzadas a someterse a demandas exorbitantes. Las clases media y baja tenían que hacer frente a impuestos excesivos exigiendo por las autoridades, pero a sus opresores no les importaba. La vida de los trabajadores agrícolas era una vida de incesante trabajo y miseria sin alivio, sin que sus quejas eran tratadas con insolente desprecio. El cohecho era aceptado notoriamente por los jueces. De los impuestos, ni siquiera la mitad llegaba alguna vez a la tesorería real o episcopal. El resto era malgastado en la disipación y la complacencia personal. Y los hombres que empobrecían de esta manera a sus consúbditos estaban exentos de impuestos ellos mismos y tenían derecho por la ley y las costumbres a ocupar todos los puestos del gobierno. Debido a que ellos llevaban una vida regalada, millones eran condenados a llevar una vida de desesperanza y degradación. Durante más de medio siglo antes de la Revolución, el trono fue ocupado por Luis XV, que se distinguía por ser indolente, frívolo y sensual. Con el Estado en plena crisis financiera y con el pueblo exasperado, no se necesitaba un ojo de profeta para prever un desenlace terrible. En vano se mostró la necesidad de una reforma. La condenación que aguardaba a Francia se reflejaba en las palabras egoístas del rey. Después de mí, el diluvio. Roma había ejercido su influencia sobre los reyes y la clase gobernante para conservar al pueblo en la esclavitud, con el propósito de mantener tanto a los gobernantes como al pueblo en sus cadenas. Pero 1000 veces más terrible que el sufrimiento físico que resultó de la política de Francia fue la degradación moral de ese país. Privado de la Biblia y abandonado al egoísmo, el pueblo se hallaba de ese país, sumido en la ignorancia y el vicio, y era totalmente incapaz de darse un gobierno propio, una cosecha sangrienta. En lugar de mantener a las multitudes en ciega sumisión a sus dogmas, la obra de Roma se convirtió en masas de incrédulos y revolucionarios. Despreciaron el romanismo y el clericalismo. El único Dios a quien conocían era el Dios de Roma. Consideraron la avaricia y la crueldad como el fruto de la Biblia y no quisieron saber nada de todo ello. Roma había representado mal el carácter de Dios y ahora los hombres rechazaban tanto la Biblia como a su autor. En la reacción,
Voltaire y sus asociados echaron completamente a un lado la palabra de Dios y esparcieron la incredulidad. Roma había sometido al pueblo a un yugo férreo. Ahora las masas se sublevaron contra toda restricción. Escolarizadas rechazaron la verdad y la mentira juntamente. Al comienzo de la revolución, sobre la base de una concesión del rey, al pueblo se le permitió en la Asamblea Nacional una representación mayor que la de los nobles y el clero juntos. Por esta razón, el predominio del poder estaba en sus manos, pero no estaba preparado para usarlo con sabiduría y moderación. Un populacho enloquecido resolvió vengarse. Los oprimidos pusieron en práctica la lección que habían aprendido bajo la tiranía y llegaron a ser los opresores de aquellos que lo habían oprimido. Francia recogió con sangre la cosecha de su sumisión a Roma, en el lugar donde bajo el romanismo había levantado la primera hoguera al comienzo de la Reforma. Allí mismo la resolución estableció su primera guillotina, el lugar donde los primeros mártires de la fe protestante fueron quemados en el siglo XVI. Las primeras víctimas fueron guillotinadas en el siglo XVIII. Como las restricciones de la ley de Dios fueron descartadas, la nación se entregó a la revolución y la anarquía. La guerra contra la Biblia introdujo en la historia mundial el reinado del terror. El que triunfaba hoy era condenado mañana. El rey, el clero y los nobles se vieron obligados a someterse a las atrocinadas de un pueblo enloquecido, a los que decretaron la muerte del rey. Pronto les tocó su propio turno en la guillotina. Se decretó hacer una ejecución general de todos los que eran sospechosos de hostilidad hacia la revolución. Francia llegó a ser un gran campo de masas humanas que luchaban entre sí movidas por la furia de las pasiones. En París un tumulto sucedía a otro y las ciudades estaban divididos en una mezcla de facciones que no parecían tener otro propósito que la mutua exterminación. El país se vio al borde de la bancarrota. Los ejércitos clamaban por falta de pago. Los parisienses morían de hambre. Las provincias eran despojadas por las brigadas y la civilización casi quedó extinguida en la anarquía y la licencia. Demasiado bien había aprendido el pueblo las lecciones de crueldad y tortura que Roma tan diligentemente le había enseñado. No era ahora los discípulos de Jesús los que eran arrastrados a la hoguera. Mucho tiempo hacía que habían perecido o se los había obligado al exilio. Los cadalsos se enrojecieron con la sangre de los sacerdotes. Las galeras y los prisioneros, una vez atestadas de hugotones, ahora estaban llenas de sus perseguidores. Encadenados a los bancos y trabajando angustiosamente con los remos, el clero católico romano experimentó todas las angustias que su iglesia tan libremente había infligido a los bondadosos herejes. Entonces vinieron los días en que los espías atistaban en todo lugar, cuando la guillotina trabajaba largas horas en forma continua todas las mañanas, cuando las cárceles se llenaron tanto de presos, que más parecían galeras de esclavos, cuando las acequias corrían a la escena llevando en sus raudales la sangre de las víctimas. Largas hileras de cautivos sucumbían bajo las descargas graneadas de la fusilería. Se abrían intencionalmente boquetes en las barcazas sobrecargadas de cautivos. Centenares de muchachos y doncellas menores de 17 años fueron asesinados por orden de aquel execrable gobierno. Bebés arrebatados del regazo de sus madres eran ensartados de pica en las filas jacobinas. Todo esto ocurrió como Satanás quería que ocurriera. Su política es el engaño y su propósito es traer la miseria a los hombres, desfigurar la obra de Dios, echar a perder el propósito divino del amor y así producir dolor en el cielo. Luego, usando artimañas engañosas, induce a los hombres a arrogar la culpa sobre Dios, como si toda esta miseria fuera el resultado del plan del Creador. Cuando el pueblo descubrió que el romanismo era un engaño, Satanás lo indujo a considerar toda religión como una mentira. El error fatal. El fatal error que condujo a Francia de tal miseria fue ignorar esta gran verdad. La libertad yace dentro de los límites de las prohibiciones de la ley de Dios. O si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Los que no aprenden esta lección leyendo el libro de Dios tendrán que aprender la de la historia. Cuando Satanás obró por medio de la iglesia romana para desviar a los hombres de la obediencia, su obra fue disfrazada más por la obra del Espíritu de Dios, sus propósitos que no pudieron alcanzar su plena consumación. La gente no asignó el efecto a la causa correspondiente para descubrir la fuente de la miseria, pero en la revolución la ley de Dios fue abiertamente descartada por la Asamblea Nacional y el reinado del terror se consiguió
y esta decisión hizo que la causa y el efecto pudieran ser observados por todos. La transgresión de una ley justa y santa inevitablemente produce ruina. El espíritu restrictivo de Dios, que impone un límite al poder cruel de Satanás, quedó anulado en gran medida, y aquel cuyo deleite consiste en la desgracia de rebelión La transgresión de una ley justa y santa inevitablemente produce ruina. El espíritu restrictivo de Dios, que impone un límite al poder cruel de Satanás, quedó anulado en gran medida, y aquel cuyo deleite consiste en la desgracia de los hombres, tuvo libertad para hacer su voluntad. A los que habían elegido la rebelión se les permitió que cosecharan sus frutos. El país se llenó de crímenes, desde las provincias devastadas y las ciudades arruinadas se levantó un terrible clamor de amarga angustia. Francia fue conmovida como un terremoto. La religión, la ley, el orden social, la familia, el Estado y la Iglesia, todos fueron abatidos por la mano impía que se había levantado contra la ley de Dios. Los fieles testigos del Señor, sacrificados por el poder blasfemo, que sube del abismo, no habían de permanecer por mucho tiempo en el silencio. Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. En 1793, los decretos que pusieron a un lado a la Biblia fueron aprobados por la Asamblea Francesa. 3 años y medio más tarde, una resolución rescindió estos decretos por parte del mismo cuerpo. Los hombres reconocieron la necesidad de la fe en Dios y su palabra con el fundamento de la virtud y la moralidad. Con respecto a los 2 testigos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el profeta declara además, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Los 2 testigos de Dios fueron honrados como nunca antes. En 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, seguida de otras organizaciones similares en el continente europeo. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Desde entonces, la Biblia ha sido traducida a muchos centenares de idiomas y dialectos. Antes de 1792, toda atención se había dado a los misioneros en el extranjero, pero hacia el fin del siglo XVIII se realizó un gran cambio. Los hombres quedaron muy desconformes con el racionalismo y se dieron cuenta de la necesidad de una revelación divina y una religión experimentada. Desde ese tiempo, las misiones en el extranjero avanzaron con un vigor sin precedente. Los progresos en el arte de imprimir dieron ímpetu a la circulación de la Biblia. El quebrantamiento de los viejos prejuicios, la exclusividad nacional y la pérdida del poder secular que sufrió el pontífice de Roma abrieron el camino para la entrada de la palabra de Dios. La Biblia ha sido llevada ahora a todas partes del globo. ¡Qué bonito! Gracias a Dios que de esa manera vemos, ¿no?, que tuvo que pasar por muchas cosas para que nosotros podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos y sobre todo en nuestro idioma. El incrédulo Voltaire dijo: estoy cansado de oír a la gente repetir de 12 hombres establecieron la religión cristiana. Y yo probaré que un solo hombre puede ser suficiente para derrocarla. Millones se han unido a la guerra contra la Biblia, pero este libro está muy lejos de haber sido destruido. En lugares donde había 100 ejemplares en los días de Voltaire, hay ahora 100.000 volúmenes del libro de Dios. Ciertas son las palabras de uno de los primeros reformadores: la Biblia es un yunque sobre el cual se han roto muchos martillos. Lo que se edifica sobre la autoridad del hombre será derribado, pero lo que se funde en la roca de la palabra de Dios permanecerá para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Algunas naciones aceptaron la Biblia como la palabra de Dios, pero muchos no. En Francia hubo guerra contra la Biblia. La rechazaban, abolían los cultos para Dios, juntaban las Biblias para quemarla públicamente. La palabra de Dios yacía muerta por sus calles y los que la odiaban estaban regocijados. Francia recogió con sangre la cosecha de su sumisión a Roma. Este país se vio al borde de la bancarrota, pero al final Dios siempre triunfa y su palabra fue llevada por todas las ciudades. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.